Ahí sí. Empieza en Inglaterra. Excelente, Olga, súper, súper bien. ¿Se acuerdan más o menos por qué empezó en Inglaterra y no en otro país? O sea, no me tienen que decir exactamente como lo que decía la diapositiva, pero como más o menos, algo por ahí. Vapor. Vapor, chuchu. Sofía, Sofía te llamas, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí. Sí, ya. Creo que había empezado en Inglaterra principalmente por su sistema económico y por las relaciones diplomáticas que tenía. Excelente. Bravos, tal cual. Faltan algunas cosas como las políticas públicas, la economía que mantenía, pero en general es lo que dice Sofía, ya que mantenían una economía y una como relaciones con los otros países súper como afín, ¿ya? Y esto permitió, pero me estaban echando agüita, permitió que en Inglaterra se desarrollara este proceso, ¿ya? Además tenía una monarquía liberal, muy bien, excelente, Vicente, excelente. Resulta que, bueno, hasta ahora tiene una monarquía parlamentaria y eso permitió que fuera más liberal. Yasmín, te escucho. En el libro que tenga en el Preu sale un dato que igual encontré que es importante, que con lo que empezó Inglaterra con la revolución industrial fue con lo textil. Mm, Y ahí, a mí el otro día me salió en el ensayo que hice que, bueno, la respuesta era de que Inglaterra en ese tiempo fue el mayor exportador de trigo en el mundo. sí. Y creo que en la PDT igual me salió esa pregunta sobre eso. Bueno, en la mía no, al menos en mi grupo no salió esa pregunta. Creo que fue en el grupo 1 a lo mejor. Pero sí, de hecho lo que dice Yasmín lo vamos a ver ahora, como a profundización, lo que vendría siendo la industria del textil. ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado esta canción que Residente le dedicó a J Balvin? ¿La escucharon? ¿O no están enterados del Kawin ese? ¿Sí? Ah, ya. Yo en una dije, chuta, a lo mejor no están enterados del Kawin. ¿Se acuerdan que hay una... Reciente dice una frase que dice, la historia te va a dar un bofetón por todas las personas que recogieron algodón? Algo así decía. ¿No? Wait. Me veo en la necesidad de buscar esa parte. Pero resulta que está muy ligado a lo que dice Yasmín. Sí, Yasmín lo dijo. Em, Resulta que la revolución francesa, va a decir, la revolución industrial comenzó principalmente con la industria textil. Ya la fabricación como más maquinaria empezó un poquito después, ¿ya? Y las personas obviamente que estaban siendo esclavizadas, porque en este momento hágase notar que todavía existía la esclavitud, obviamente, tenían que recoger, eran como los que recogen, ¿cómo se llama esto? Cartón ahora, como que recogían ¿cómo se llama? La basura de los demás. Todavía no entiende el fucking pico pa' que se la haga mamada. Camaleón, lo ofrece por donde si hay testigos, Dios mío, no pongo el los ya, filo. Bueno, después busquen tocó escuchar la sesión. Es que me acuerdo en la parte en que lo decía, pero no, ahora lo mismo no lo encuentro. Ay, pucha la cuestión. ¿Por qué no me dijeron que iban a dar ese ejemplo? Haberlo tenido listo. Ya, filo. Bueno, si después quieren escuchar la sesión, es la sesión de Residente, ¿no es cierto? Y como les digo, en la parte final, bueno, más o menos como cerca del final, en la tercera como tirara, dice eso, pues de que la historia le va a dar un bofetón porque la gente recogía algodón, una cuestión así, y era por esto, por lo que hice Yasmin. Principalmente la industria textil trabajaba mujeres y niños. Claro, mujeres y por esto están haciendo lo que vendría siendo el marxismo, lo estábamos hablando hace unas cuantas clases. Y trabajaban hasta 16 horas diarias. Trabajaban 16 horas diarias, no tenían vacaciones, trabajaban toda la semana, etcétera. ¿Ya? Y de hecho, por ahora, como la industria textil se consideraba un trabajo como más delicado, por eso se le atribuía a las mujeres y ese fue una labor que fue muy relacionada al género. ¿Ya? Por eso ahora generalmente las personas que se dedican a la textilería son mujeres. ¿Ya? Y de ahí nace porque supone que es un oficio más frágil. ¿Ya? Y recordemos que en este momento el patriarcado era muy potente, ¿ya? Entonces se lo atribuía las tareas frágiles a las mujeres, que eran las frágiles, ¿ya? Y niños porque obviamente también son chiquitos, ¿ya?
Los hombres principalmente se dedicaban a lo que vendría siendo la minería, la explotación de materias primas, etcétera, ¿ya? Entonces, con todo esto en... Alguien me había comentado, haciendo una pregunta antes, de lo que era lo de la monarquía parlamentaria, ¿ya? Mira, una monarquía, tenemos que diferenciar la monarquía parlamentaria con la monarquía absoluta. La monarquía absoluta es cuando el rey puede tomar cualquier decisión deliberadamente, ¿ya? Es decir, ponte tú, yo soy reina de Chile, ay, qué lindo será, ya, supóngase yo soy reina de Chile, y yo tengo la monarquía absoluta, tengo un poder absoluto, yo tengo el poder sobre todo Chile, yo puedo decir mañana así como, ya, quiero que ahora el país no se llame Chile, que se llame Wakanda. Y listo, no le pregunté a nadie, no le dije nada a nadie, porque yo tengo el poder absoluto. Entonces el rey tiene todo el poder en esta monarquía absoluta. En cambio, en las monarquías parlamentarias existe un rey, sin embargo, también existe un parlamento que acredita o no las decisiones del rey. ¿Ya? Supongamos que el rey es como un estilo de presidente y existe este parlamento que aprueba o no lo que dice. ¿Ya? Esa es la diferencia entre una monarquía parlamentaria y una monarquía absoluta. Además de que en la monarquía absoluta también existe la constitución, en una monarquía, o sea, en una monarquía parlamentaria existe una constitución. Existen leyes, existen normas, existe un marco jurídico, bla, bla, bla. En cambio, en una monarquía absoluta no existen estos rasgos, ¿ya? Porque el rey es el que tiene el poder de todo. Una duda existencial de Carlita, ¿por qué las mujeres trabajaban en la revolución industrial? Digo, ¿por qué se supone que...? Por la pobreza. Las mujeres que no trabajaban eran las mujeres burguesas, ¿ya? Pero las proletarias tenían la necesidad de trabajar, porque obviamente, compongamos la familia de un hombre, una mujer y un hijo, con el sueldo del padre no le alcanzaba. Entonces ella, de alguna u otra forma, se tenía que poner a trabajar. Y en la revolución industrial, lo que pasó es que necesitaba mucha mano de obra. Entonces ya a este punto daba lo mismo si era hombre o mujer. La cuestión es que se produciera. Las mujeres trabajaban incluso mucho más que el hombre. Sí, porque piensen que además la mujer siempre se le atribuyó este rol de dueña de casa y de madre. Entonces, además de trabajar laboralmente, trabajaba en la casa y siendo madre. ¿Ya? De hecho, fue en este momento de la inserción al... Sí, más o menos sí. Pero lo que pasa, o sea, como les digo, es a media, porque es la inserción de la mujer proletaria. La mujer burguesa no trabajaba. Eran muy pocas las burguesas que tenían, por ejemplo, medio de producción, así como eran una en 1 millón, ¿ya? Eran las mujeres proletarias que por necesidad trabajaban, ¿ya? Después de la primera revolución, o sea, de la primera guerra mundial, esto fue cambiando porque la mujer empezó a tomar empoderamiento económico y bla, bla, bla. Pero lo que vendría siendo la revolución industrial, las mujeres trabajaban por mera necesidad, ¿ya? Las proletarias, las burguesas no trabajaban, ¿ya? ¿Les parece si les presento el Power? Creo que la revolución industrial fue cuando la gente del campo migró a la ciudad para conseguir trabajo en las grandes... Sí, exacto, Yamin, exacto. De hecho, también eso lo vamos a ver hoy día con los procesos de proletarización, ¿ya? Esto fue el mismo suceso que pasó en Chile con las salitreras. La gente del campo, cuando vio que había más oportunidades laborales en la capital, migró a la capital y se produjo esta sobrepoblación, ¿ya? Haciendo que obviamente fuera más dificultoso vivir. Se empezaron a crear la hacienda, los conventillos, los CITES, etc. ¿Ya? Al menos en Chile y en Europa también, ¿ya? Pero hoy están súper buenas sus preguntas, chiquillos, chiquillas, me gusta, me gusta. ¿Ven mi pantalla? De hecho, las preguntas van súper ad hoc con lo que queremos hablar porque resulta que ahora vamos a ver toda esta profundidad de la revolución industrial, ¿ya? Así que, súper bien las preguntas. Primera etapa de la revolución industrial. ¿Se acuerdan que hablamos de que habían etapas? ¿Se acuerdan cuántas etapas habían? 4, creo. 4, súper bien. La primera etapa de la revolución industrial, que es esta, la segunda, la tercera y la cuarta. Ya todas tienen su contexto, su porqué, el porqué de su existencia, ¿ya? Pero vamos a enfocarnos en la primera y la segunda, que son las más importantes. La tercera y la cuarta como que ya está bien, pero como que no son tan decisivas en el mundo, ¿ya? Excepto la cuarta, que ahí nace la tecnología, pero ahí no vamos a profundizar tanto, ¿ya? ¿Qué pasa en esta primera etapa?
No terminaba en 1870. No, termina en 1860. Dura, de hecho, un siglo. Así como un siglo exacto. Viven de 1760 a 1860. Duraba un siglo exacto. ¿Por qué puse en la diapo anterior que era... O sea, en el power anterior que era 1870? A lo mejor me equivoqué. Me apreté mal el número y puse el 7. Pero no, es un siglo así justo, justo, justo. Ya, ¿qué pasa? Como decía Yasmin, todo esto comenzó con la producción textil, ya con la producción de la ropa, y se empieza a mecanizar este proceso, ¿ya? Es decir, como estábamos hablando en la clase pasada, ya no era una señora artesana que producía 2 chalequitos al día, sino que ya ahora tenemos una fábrica con 500 personas trabajando y haciendo 1 millón de chalequitos al día, ¿ya? Entonces se mecaniza todo este proceso de producción. El taller artesanal dio paso a la fábrica. Como digo, al principio fue textil, pero después fue evolucionando a otras cosas, ¿ya? Me acordé de la Guerra de los 100 años. ¿Cuánto dura? La Guerra de los 100 años dura 116 años. No sé quién le puso Guerra de 100 años. De hecho, el otro día hice un TikTok al respecto. Pero eso, sí, no, pero esto duró 100 años exacto. Esto sí que duró 100 años. No como esa guerra al pedo de 100 años. ¿Cómo utilizaban la energía aquí las fábricas para producir? Porque ustedes entenderán que obviamente la fábrica no produce con aire, ¿ya? Uy, levanté el brazo y me empezó a doler. Oh, se viene fea la noche. Ya. Utilizaba primero carbón, ¿ya? Y de hecho ahí nace el ferrocarril a vapor, ¿cómo se llama? El barco a vapor, bla, bla, bla. Porque se utilizaba el carbón y el agua, ¿ya? Había mucho lo que vendría siendo la hidroenergía, ¿cómo es? La hidroeléctrica, la hidroenergía. Hidroenergía creo que se llama. ¿Ya? Estos dos materiales se utilizaban para producir, ¿ya? Para hacer el proceso de producción. Y gracias a esto aparecen diferentes cosas, ¿ya? Primero, como les digo, el barco a vapor. Esto principalmente es, como le hablábamos en la clase pasada, se dio en Inglaterra, ya que Inglaterra tenía un poder naval súper fuerte en el Pacífico. O sea, en el Pacífico, en el Atlántico, ¿ya? Entonces, gracias a tener esta especie de poder en el Atlántico, vieron la necesidad de crear un barco que funcionara a vapor, y lo hicieron. El ferrocarril, en Chile el ferrocarril llegó a finales del siglo XIX, si estamos bien atrasaditos en este tema de la revolución industrial. Ya de hecho Chile no es un país industrial, para que ustedes sepan. El ferrocarril llegó como también esta necesidad de transportar los medios de producción, las materias primas de un lado a otro y de allá para acá, de acá para allá, etc. El telar mecánico. El telar mecánico es una especie de tejedor automático, ¿ya? Ahí no tiene que estar la persona tejiendo, sino que ahí el telar teje por sí solo. Inglaterra fue líder en el comercio internacional durante la primera... Sí, de hecho Inglaterra fue potencia mundial, ¿ya? Después de las guerras mundiales como que dejó de ser potencia. Pero durante todo el siglo XIX Inglaterra fue... ¡buah! Pero el Estados Unidos de hoy en día, ¿ya? Para que vean cómo fue muy poderoso. El teléfono, pero el teléfono no, ustedes no crean que es el teléfono como ustedes ven en las películas, ese que se rueda. No, el teléfono de esta época era mucho más feo que eso, ¿ya? Ahí vamos a ver unas fotitos que colocamos. El telégrafo, que era un medio de comunicación para transportar como cartas, ¿ya? No fue la segunda. ¿Qué cosa? ¿Qué no fue la segunda? El teléfono. No, es que aquí empezaron los inicios del teléfono. Es que como les digo, aquí empezó un teléfono muy primitivo, muy, 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 muy primitivo, pero ya estaban las ideas del teléfono, ¿ya? Ahí vamos a ver como la diferencia de los teléfonos que conocemos de las películas y esto, a los teléfonos que habían en este momento, ¿ya? El telégrafo, la metalurgia y la siderurgia, ¿ya? La metalurgia es el estudio de los metales y la siderurgia es el estudio del acero. Teléfono de vaso. Sí, de hecho, miren. Este era el teléfono. De hecho, una foto demasiado moderna para el teléfono que quería poner, pero no encontré una foto tan más parecida. Imagínense esto en blanco y negro y desgastado. Esa cuestión era el teléfono, ¿ya? Y ahí, como dice Trinidad, es como de vaso porque tiene como esta cosita que se ponía así. Ya como las conchitas de mar cuando uno la escucha en la oreja. Así se ponían, ¿ya? Estas eran las bases del teléfono. Después, la segunda revolución industrial, o sea, la segunda etapa,
se generó este teléfono como así chiquito, que también se rueda y que tiene, voy a ponerlo así, ¿ya? Creo que me confundí con el auto, porque el auto fue la segunda. El motor fue la segunda. Así que, no, pero todo bien. Pero algunas fotos son más modernas porque no encontré muchas como más antiguas, con el toque así cliché. Pero ustedes ya conocen las fábricas textiles, la industria textil, ¿no es cierto? Que aquí se ve cómo se produce la ropa. Aquí la industria siderúrgica y metalúrgica. El barco a vapor. ¿Reconocen este barco? El Titanic. Muy cerca. Este es el barco que antecesor al Titanic. ¿Ya? Este Ah, fue usado como la base. ¿Ya? no sé cómo se llama. Yo tampoco. Yo le digo el barco anterior al Titanic. ¿Qué te creen que me va a aprender todo de memoria, chiquillos? No, tan mal loco. Pero sí, el barco anterior al Titanic. Ya después de este salió como la base para el Titanic, porque recuerdan que el Titanic tenía como 2, 3 pisos. Y tenía 3 de estos como tubitos grandes. Tenía 3, uno acá, uno acá, uno acá. Pero es como, sí, la base. Olympic. Una que no tengo idea. No me acuerdo cómo se llama. Y dudo que me acuerde. Pero déjenlo así como como el plano del Titanic, el predecesor, ¿ya? Aquí tenemos lo que creo que Daniela estaba comentando, el barco Chuchú. Aquí tenemos uno, ¿ya? Ahí lo tenemos ahí. Se utilizaban rieles, bueno, ustedes lo han visto en las películas, en las series. Hasta aquí salía el vapor, por acá colocaban el carbón. No sé si vieron la película Expreso Polar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la parte en una cuando el protagonista, no me acuerdo tampoco cómo se llama, se fue para adelante y estaban echándole carbón al tren? ¿O no? ¿Sí? Y una cosa sí funcionaban. Ya de hecho habían personas especializadas en echarle carbón a esto, otro en conducir, había como mucha especialización porque tenían que ir para allá para acá. Yo me acordé del trencito Tomás. Ay, ese trencito, el que volaba también, uno celeste. Yo les confieso algo, cuando chica a mí ese tren me daba miedo. Después ya de grande me dejó dar miedo. El cáncer que le dio después. Sí, parece chiste, ¿eh? Pero estar expuesto a tanto químico, a tanta cosa, es muy probable que te dé cáncer. Sí, era ese mismo. Debería haber puesto una foto de él. Bueno, el teléfono también, como vimos, uno bien primitivo. Y por último, el telégrafo. Ya que el telégrafo, la verdad es que yo lo veo y no entiendo cómo funciona. Como que me gustaría entender cómo funciona, pero como que así de vista no lo entiendo. Creo que alguien me tendría que explicar así como ya, tenéis que hacer esto, esta altura, porque lo contrario. Igual que el fax no entiendo cómo funciona. Pero bueno, ¿se entiende hasta aquí? WhatsApp pero primitivo. Los primeros WhatsApp. Eso mismo le iba a preguntar cómo funciona. Oh, es que no te puedo mentir. O sea, es que no te voy a mentir, no tengo idea cómo funciona. Creo que, mira, creo que tú tenías que escribir acá lo que quisieras que aquí se escribiera y aquí salía. No entiendo. Pero así, es que como les digo, alguien tendría que decirme, mira, funciona de tal forma. Pero así como viéndolo, no creo que era tan... Era pantalla inteligente. Tenía reconocimiento facial. ¿Ah? ¿Desde qué año hasta qué año fue la primera? Desde 1760 hasta 1860. Ya de hecho ahí está la diapo. Ya 1760. Duró un siglo, o sea, sí, un siglo duró exactamente. Para eso usar el código Morse. Sí, sí. Uy, gracias Sofía por mencionarlo. Aquí en el telégrafo se utilizaba mucho lo que era el código Morse. No se usaba mucho como las letras. No es como el fax. ¿Cómo se llaman estas cosas? Había otro medio de comunicación que ahora no recuerdo bien, que se popularizó mucho en Chile. Ya, no me acuerdo. Pero había otro medio de comunicación que se parecía mucho al telégrafo, pero no era un telégrafo, ¿ya? Pero este, especialmente en Europa, sí era con código Morse, ¿ya? La gran mayoría. Había muy pocos que no.
Las cartas no existían, sí, sí existían, pero esto era como más rápido. ¿Ya? Porque piensa que, mira, las cartas, tú tenías que escribir la carta, sellarla, llevarla al correo, y el correo se demoraba en enviar esta carta, ¿ya? De repente, de hecho, no sé si ustedes, bueno, esto no tiene nada que ver en la parte de historia universal, tiene que ver con la parte de historia de Chile. No sé si ustedes sabían, pero Arturo Prat tenía una hija acá en Chile, cuando él estaba ahí en Antofagasta peleando en la guerra del Pacífico, y tenía una hija como con mucha enfermedad, que estaba muy débil, todo, y se escribían con la esposa, po, y ya les enviaban cartas y las cartas se demoraban como 1 a 3 meses en enviarse. Entonces, en una Arturo Prat como que le mandó una carta a la señora diciendo, oye, ¿cómo está la niña? Todo. Y la señora le responde y le llega la carta como en 3 meses diciendo, ¿sabes qué? Falleció. Y él estaba como así en plena guerra del Pacífico, fue súper triste. Y claro, murió sin nunca saber, pues. Para que, para que sepan, dato histórico que a lo mejor a nadie le importa, pero nunca está de más saberlo. Sí, Arturo Prat murió y le llegó la carta después. Y de hecho la señora después también se enteró que murió. Nadie se enteró al tiempo. Las cartas de Arturo Prat son muy tristes, sí. Es que Arturo Prat amaba a su hija, pero así, onda la amaba. Entonces después enterarse de eso, que chuta. Murió, o sea, su hija y él murieron y nadie nunca se enteró. Telequinésico según Paradigma de Miami. Acá en Talcahuano, donde está el Huáscar, tienen como ¿cómo que se llama esto? Tienen muchas cartas de Arturo Prat como enmarcadas y la letra era súper linda, era muy bonita, era así como súper como de mentira, pero de hecho no tengo idea qué decían, pero sí, qué triste. Sí, sí, son súper tristes. Hay cartas en la historia de Chile que son súper tristes. De hecho, no sé si ustedes han leído también las cartas de, bueno, aquí mencionó a otro personaje, las cartas de Pedro Aguirre Cerda. No sé si las han leído. Les juro que yo hace poco leí la primera carta de Pedro Aguirre, o sea, no la primera, pero por primera vez leí una carta de Pedro Aguirre Cerda y me puse a llorar. Sí, porque pensó que le falló a su pueblo. Y antes como de morir escribía así como casi un perdón a los chilenos por haberles fallado. Y era como, no, qué triste. A mí al menos me da mucha pena. Pero bueno, ahora se me viene todo de Pedro Aguirre. Quiero leerme, hay uno que se llama Gobernar es Educar, que me lo quiero leer, pero no. Las cartas que se van a Carmela Carvajal eran muy lindas, eran muy poéticas las palabras de Arturo Prat. Sí, es que por lo general, si ustedes leen como las cartas de los personajes de la historia de Chile, excepto Diego Portales, Diego Portales, la única excepción a la regla, casi todos escribían de forma muy poética, como que lo escribían todo bonito, con letra bonita también, como con palabras muy lindas, como que todo muy lindo, excepto Diego Portales, que era muy, ¿cómo decirlo? Ordinario. La fan número, sí. Ya, ustedes saben que eso es mi opinión, ya, dejarlo claro, que Pedro Aguirre Cerda es mi presidente favorito, pero bajo mi criterio. Diego Portales no cuenta. Es que era muy ordinario ese hombre. La tía no tiene una virgen, solo tiene un estudiante de un- Hay una profe tiene un Funko Pop de Pedro Aguirre Cerda, me lo quiero comprar. No, digo Portales Fune, que sí, es muy funable Pedro Aguirre Cerda. O sea, Pedro, no, Pedro, Portales, él es muy funable. Y el Pinochet era que no va a escribir, ¿no? No, pues es que yo le digo antiguo, pues Pinochet no era antiguo, si Pinochet era, ¿cuánto? 40, 50 años, no, antiguo en medio siglo, pues si lo ves no es tanto. Entonces, imagínense, la historia de la colonización en Chile, Chile tiene escrita oficialmente solo 500 años, solo 500 años, y el Imperio Romano existe desde antes de Cristo. Imagínense, Chile tiene muy poca historia como escrita, ¿ya? Para que cachen. Pero Pinochet no. No, o sea, tiene creo que unos diarios pero era como bien, como casual para escribir, la verdad que no escribía como ni bien ni mal, era como estoy hablando ahora, normal. De hecho le copió a Portal, así que no veo que cuente.
Ay, ni escribir sabía yo. Hay un meme que sale Pinochet leyendo. Y él dice como, ojalá supiera leer. De verdad que cada vez que lo leo, ese meme me da mucha risa. Ya, perdón. Uy, siento que he dicho mucho opinión aquí y esto éticamente no es muy correcto. Ya, de hecho, si fuera mi práctica me funarían. Pero la Lucía le hacía todo. Sí, de hecho eso lo vamos a ver también en Historia de Chile. ¿Ya? Sí, ahí es donde le decía a la Lucía que leyera. Sí, tú también lo he visto. Ay, qué rico que estamos en sintonía con los mismos memes. Aquí todos compartimos su opinión. Ay, gracias, Daniela, pero igual, no es ético. Ya, entonces, pero aquí estamos claros con la primera parte de la revolución industrial, ¿o no? Como la primera fase. Sí, ¿Sí? sí, clarito. Ya, súper. Oye, ¿en serio, Elena? ¿Tiene la biografía del UA? Ojito. Tengo como una acotación Ya, te escucho. acerca de lo que estábamos hablando de los trabajos de mujeres. O Ujú, sea, de que para como la Primera Guerra Mundial había muchos como trabajos designados de mujeres. ujú. También lo de los teléfonos, las operadoras que tenían como que conectar con los teléfonos antiguos y como las líneas de teléfono, y eran como una tabla gigante así de los distintos números. Sí, correcto, súper bien. De hecho, si ustedes van al Museo Histórico Nacional, se van a encontrar con eso, hoy no me acuerdo cómo se llama, como conector, una cuestión así, que son unas tablas, pero así inmensas, como con 2.000 millones de hoyitos. Y claro, uno llamaba a la operadora y decía, ya, ¿con quién se quiere comunicar? Con Juanito de tal. Y ella piu, ponía como que conectaba la llamada. Y eso duró muchos años. De hecho, eso se acabó recién como en los años 50 cuando ya como evolucionó bien el teléfono. Pero antes era como con esta operadora, como eran como las primeras call centers. Pero sí, Martín, lo que dices es súper cierto. Y esto lo hacían principalmente. ¿Por qué creen que lo hacían con mujeres? ¿Por qué no hombres? A ver. Muy buena pregunta, no estoy muy seguro. Pero no me importa que no estén seguros, denle. Sé que nadie les va a decir, no, está mal, ándate. No, nadie les va a decir eso. ¿Por qué creen que eran principalmente mujeres? De hecho, tiene una razón de ser. Creo que es por el tema de la paciencia, porque al hombre por lo general no, o sea, a la mujer como que se le cría que debe tener paciencia. Entonces creo que es como por eso. Ya, ya, me gusta. ¿Por qué no trabajos de pesado? Ya, temas de mano de obra. Ya, lo que ustedes están diciendo está súper bien. Solamente falta una pura cosa, ¿ya? Efectivamente sí, también es porque se tiene esta creencia como bien patriarcal de que las mujeres están llenas de paciencia, amor, cariño, dulzura y bla, bla, bla. También lo que dice Daniela, que no era un trabajo pesado porque era literalmente estar sentada, respondiendo, contestando, no exigía tanta exigencia física. Lo que dice Maite también, tema de mano de obra, pero se necesitan principalmente mujeres porque si ustedes lo piensan, la voz de las mujeres es mucho más armoniosa que las del hombre. Entonces eran más atrayentes. Y los que más usaban el teléfono eran hombres, ¿ya? Porque recuerden que los hombres tenían los medios de producción, ellos tenían la riqueza, los teléfonos eran súper caros, y ellos lo utilizaban para comunicarse con sus socios, sus panas, sus compadres. Entonces lo que usaban principalmente eran hombres, ¿ya? Y obviamente la voz femenina es mucho más atractiva al oído masculino que la voz de otro hombre, ¿ya? Acuérdense que también aquí, ¿cómo decirlo? Oye, no sé cómo decirlo sin que suene demasiado funable. Como que no salía tanto a la luz este tema de la homosexualidad. Ya entonces no se conocían muchos casos de personas que fueran homosexuales. Por ende, todo el mundo asumía de que los hombres eran heteros. Ya entonces, ¿cómo eran heteros? Se atraían por la voz femenina. Ya. Entonces me creyeron mal, no tengo paciencia. Somos dos. Ya, entonces, pero sí, súper buena acotación, Martín, respecto al teléfono. Y esto duró hace como, ¿cuánto? ¿70 años atrás? Hasta hace no tanto se acabó eso. De hecho, un dato random, mi abuela trabajó de eso. Todavía me cuenta historia de su adolescencia de call center. Oh, interesante. Tiene que haber sido
andar con tantos como los cablecitos, cambiándolos a todos lados. Oh. Sí, yo lo pienso y es como, oh. Pero lo bueno es que no todo el mundo tiene teléfono, así que no la llamaban a cada rato. Era como uno de vez en cuando. Sí, pues sí, pero imagínense cuánta gente tenía teléfono. Como los burgueses del país nomás. Puros zorrones la llamaban. Claro. La abuelita con los textiles, datos random que a nadie le importa. A mí sí me importa, no diga eso. Pero sí, yo creo que la mayoría de nuestras abuelas ha trabajado con algo así, como con algo relacionado a esto. Obviamente no es la primera etapa de la revolución industrial, porque yo creo que si alguna de sus abuelas no hubiese nacido aquí, ya estaría muerta, ¿ya? Pero estamos hablando de hace unos cuantos años que, como les digo, si bien esta es la primera parte de la revolución industrial, no significa que en 1860 se acabó y nunca más se volvió a ver, no, permaneció, ¿ya? Solamente que después evolucionó a lo que vendría siendo la segunda etapa, ¿ya? La segunda etapa de la revolución industrial, ¿qué pasó aquí? Duró de 1860 a 1914. Yo le repetía como loca, ¿qué pasó en 1914? La guerra. La guerra, exacto. Muy, muy bien. ¿Qué pasó aquí? Empezó a acelerar la capacidad productiva. La gente demandaba más, por ende, los empresarios empezaron a producir más, ¿ya? Porque recuerden que la oferta se ajusta a la demanda y no viceversa, ¿ya? Si la gente demanda X producto, este X producto se va a empezar a producir más, ¿ya? Entonces, como se empezó a exigir más a la industria, se empezó a producir más, obviamente. Espérame, ¿alguien llegó recién hasta ahora, por Dios? Ya. Entonces se empezó a producir más. Ay, apreté mal. Se empezó a producir más debido a un crecimiento de la demanda. Surge el capitalismo financiero. Ya, aquí quiero detenerme un poco, porque lo estamos hablando la semana pasada. ¿Qué es el capitalismo financiero? El capitalismo financiero no es lo mismo que el capitalismo así por sí solo, ¿ya? Recordemos, hay una cosa que tienen que saber. El capitalismo no es una política, no es una filosofía social, una filosofía política, no es una filosofía en sí, sino que el capitalismo es un medio de producción, es una forma de producción, ¿ya? Que consiste en producir lo que se demanda y enriquecer al que produce, ¿ya? Por eso no existe, por ejemplo, no sé, pues si decimos una política capitalista, no puede ser así porque el capitalismo no es una forma de política, ¿ya? Solamente una forma de producción. Pero, es que levantó la manito. Martín, te escucho. Tengo una duda con lo del capitalismo financiero. ¿Tiene que ver igual con las empresas privadas o todavía no? Sí. De hecho, ahora lo que estaba explicando era solamente el capitalismo, sin el financiero. ¿Ya? El capitalismo, como digo, por sí solo, la buena palabra capitalismo es esto, es una forma de producción. Pero el capitalismo financiero, cuando ya le agregamos este apellido, a lo que se refiere este término, es esta creencia, este pensamiento de que hay que enriquecerse más, ¿ya? Mientras uno más se enriquezca, más feliz es, mejor le va en la vida. Es prácticamente como la avaricia, ¿ya? Querer más, querer... No, es todo lo contrario a la teoría del chorreo. ¿Se acuerdan de lo que es la teoría del chorreo? Yo se los pasé. Daniela. Ya, creo que se suponía que cuando los de arriba eran copitas, me acuerdo un dibujo, unas copitas. Entonces, cuando los de arriba se llenaban, iban a dejar caer a los de abajo, y cuando los de abajo se llenaran, a los de más abajo, y así sucesivamente. Sí, excelente. No lo pudiste explicar mejor. Es tal cual lo que dice Daniela, ¿ya? Pero el capitalismo financiero lo que hace es destruir esa teoría. Porque la gente rica no chorrea la plata, sino que se la queda y empieza a llenarse, a llenarse, a llenarse. ¿Ya? Entonces, este capitalismo financiero lo que produce son las tendencias monopólicas. Vimos lo que son los monopolios de economía. ¿Qué creen ustedes que significa tendencias monopólicas?
Uy, alguien iba a hablar ahí y se arrepintió al último momento. Le escuché el micrófono. Creo que estoy hablando mucho. No, dale. No, igual no estoy seguro. Pero supongo que es como una tendencia como un solo ofertante. Sí, eso. De hecho, no era tan difícil. Es como lo dice la palabra, tendencia a que haya solo una persona vendiendo tal producto. Es eso, ¿ya? ¿Y por qué se producen estas tendencias monopólicas? Porque la gente se empieza a fijar, o sea, los burgueses, las personas dueñas de los medios de producción, se empiezan a fijar y a prestar mucha atención a lo que se está demandando, ¿ya? Entonces, se está demandando X producto, ya, una persona se dedica a producir ese producto, ¿ya? Se demanda otro X producto, lo mismo con otro burgués, ¿ya? Entonces, lo que hace este capitalismo financiero, esta idea de querer siempre seguir y seguir recolectando dinero y llenárselo los bolsillos efectivamente, es que haya monopolios y la competencia no sea perfecta, sino que sea imperfecta, ¿ya? Pasando a otro lado, ya no tenemos el carbón y el agua como fuente de energía, ¿ya? Ahora tenemos el petróleo y lo que vendría siendo lo que nos está eh, conectando el día de hoy, que es la electricidad, ¿ya? ¿Saben quién creó la electricidad así como por saber, de cultura general? ¿Saben? ¿No? ¿Les suena el apellido Tesla? Bueno, dicen que le robaron la idea a Tesla o que Tesla se la robó a alguien, no sé qué, pero las fuentes oficiales dicen que Tesla inventó la electricidad, ¿ya? Solamente como un dato sí, al azar, ¿ya? Entonces, como les digo, ya no tenemos el carbón. Ojo, no quiere decir que desde 1860 para adelante nunca más se usó el carbón, no. Sino que ahora lo que principalmente se usaba era el petróleo, ¿ya? Se explotaba de países, como por ejemplo países latinoamericanos como Venezuela. Y la electricidad, bueno, se popularizó evidentemente en Inglaterra, después se expandió a Europa, a Estados Unidos y la cuestión. Y en 1898 se crea la radio. Esta es una pregunta este es un hito muy importante. Les quiero preguntar, ¿por qué ustedes creen que la creación de la radio es tan importante? Literalmente cambió el mundo. Esta es una pregunta como bien abstracta, ¿eh? Como que pueden haber muchas respuestas. Pero me gusta escuchar diferentes respuestas. Así que, ¿por qué creen ustedes que la radio fue como el antes y el después del mundo? Porque comunicaba como a varias personas más rápido, creo. Ya, súper, súper bien. Te faltó como la palabra esencial para que la respuesta fuera completamente correcta. Como dice Martín, exacto, como dice Martín Ryan, es un nuevo sistema de comunicación mucho más rápido, más instantáneo, pero lo que pasa es lo siguiente. En esta época, ¿quiénes sabían leer y escribir? Todo el mundo Los sabe. burgueses. Ya, súper bien. ¿Los proletarios sabían leer y escribir? ¿No es cierto? Muy poquito. Pero claro, los burgueses nomás no sabían. Entonces, como el único medio de comunicación en este momento era, hasta la creación de la radio, era el periódico, los proletarios no tenían cómo saber lo que estaba pasando porque no sabían leer. En cambio, para escuchar la radio no se necesita saber leer, solamente escuchar. ¿Ya? Entonces, resulta que ahora casi todo el mundo podía informarse. Y por eso fue tan importante. ¿Ya? Claro, como dice Maite, fue un modelo de comunicación para todos. Ya no la comunicación y la información no era segregada a un grupo elite que sabía leer y escribir, sino que ahora todo el mundo puede informarse. Uy, ¿quién llegó a esta hora? ¿Te gusta ver quién llega? Ah, no se salió. Bueno. Anyways. Mi abuelita me cuenta que para el Mundial del 62 todos compraron radio. Sí. Bueno, es que la radio llegó después a Chile. Miren, piensen que todo lo que estamos hablando, pónganle 100 años más
y llegó a Chile. ¿Ya? En Chile llegó la radio, ¿cuánto? Como en el 30, así, y las tele en el 60, así como súper después de todo. Pero sí, para el 62, la gente con plata se compraba tele, la gente con sin tantos recursos se compraba radio, ya para escuchar el partido. Bueno, y aquí unas cuantas personas que son honorables de mencionar, no les pido que se lo sepan de memoria, solamente como para saberlo. Edison inventó la ampolleta, ya, esta cosita para iluminar. Si ustedes creen que el sistema educativo no es para ustedes, les quiero contar la historia de Thomas Alva Edison, ¿ya? Él era un niño que le iba muy mal en el colegio, pero así muy mal, así demasiado mal, onda como que sus notas eran en negativo porque ni siquiera alcanzaban a ser un 1, mal, 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 mal. Y resulta que lo echaron del colegio, porque de hecho le dijeron a la mamá, así explícitamente, ¿sabes que su hijo es un tonto? No sabe nada. Y la mamá, seca, lo educó en casa. Y resultó ser Thomas Alva Edison quien inventó la ampolleta, porque resultaba que, ¿cómo era la educación en esta época? Lo vimos, quiero hacer. Pregunta bella. ¿Qué corrientes filosóficas utilizaban en la educación? La vimos, no me digan que no me defrauden. Uy, ¿no se acuerdan? No, ¿No? Qué feo, chiquillo. me suena que lo hayamos visto, pero no me acuerdo. El positivismo. Oh, lo estaba pensando. Recuerda que el positivismo era esta corriente filosófica que decía que las ciencias sociales tenían que ser estudiadas de la misma forma que las ciencias naturales, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? La educación en este momento era pura memoria, 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 memorizar, memorizar, memorizar. Y Thomas Alva Edison no había nacido para eso. Él era un niño que su método de aprendizaje era muy didáctico, muy experimental, ¿ya? Entonces resulta que no encajaba en el sistema educativo, pero cuando fue educado en la casa por su mamá, inventó algo que cambiaría el mundo, para que sepan. Como Einstein, sí, como Einstein, una cosa así. Así que para que sepan, po, para que no se sientan mal, para que si a ustedes les va mal en la paz o en el colegio, como sea, para que se acuerden de Edison. Después tenemos a los hermanos Lumière, que estos hermanos franceses crearon la cinematografía, crearon las primeras cámaras, unas cámaras bien primitivas, vamos a ver una foto. Alfred Diesel creó el motor, que era lo que, no me acuerdo quién había hablado sobre esto, del motor. Fue creada aquí en la segunda etapa. Y los hermanos Wright, creo que se pronuncia, crearon el modelo biplano para poder volar. ¿Qué quiere decir esto? Un modelo en el cual se estudiara como la física del planeo y del vuelo, ¿ya? Leonardo da Vinci también tenía unos modelos ahí escondidos, pero no eran tan científicos, ¿ya? Sino que era como mera experimentación, pero ellos lo habían hecho en forma más científica, como la física que se usaba a través de la ala y el viento y no sé qué, ¿ya? Y aquí hay unas cuantas fotitos, ¿no es cierto? Como el petróleo como método de energía. Esta fue una de las primeras radios. No sé qué les parece. La encuentro muy, muy bonita, muy vintage. Esta fue como el modelo de las primeras radios, ¿no es cierto? Aquí la creación de la bombilla por Thomas Alva Edison. Muy aesthetic, sí, es muy estético. O sea, como que sí la tendría en mi casa. Como que perfectamente la tendría en el link. La queremos. Creo que estas radios están expuestas en museos porque son demasiado antiguas, pero son ridículamente antiguas. Después tenemos los hermanos Lumière, que son estos dos de aquí. Y este fue las primeras cámaras que obviamente grababan como stop motion. No sé si han visto eso que es como la foto que se mueve. Grababan como así, no grababan como tan fluido. Y aquí está uno de los primeros modelos para que vuele, ¿ya? En Tarzán sale, sí, porque Tarzán está ambientado más o menos en esta época, po. Entonces, si ustedes lo piensan, claro, pues le hace los guiños como a estos inventos. Ah, y por último, y no menos importante, el motor. De hecho, no sé si alguien ha ido al campus de ingeniería en metalurgia de la Católica. No creo, porque es muy rebuscado preguntar eso. Pero
I am Regio. Bueno, en el campus San Joaquín de la Católica, bueno, no pregunten cómo fue que terminé ahí, pero resulta que pasé por el campus de ingeniería en metalurgia y siderurgia, y ahí está uno de los primeros modelos de motor, que es este, ¿ya? Yo era en región, pero no. Bueno, no se pierden de nada, bueno. Es tal cual como sale esto, ¿ya? Que funcionaba con energía en la cuestión y esto rodaba y se hacía el motor, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta aquí, niños, niñas? ¿Estamos claritos? Soy humanista, si me acerco a algo relacionado con números me quemo. No, no, multiplicación, no. De repente la otra vez, el fin de semana cuando trabajé en caja, ¿cómo se llama? Un señor como que me dijo, ya mire, yo le paso esto y usted me da las monedas y así como que me explicaba la transacción en moneda de la que estaba intentando hacer y yo no entendí nada. Con división. Y eran monedas de 10. Claro, y de hecho una señora me pagó como 100.000 pesos. Pagaba 70 monedas de 10. ¿Ah? No, digo, pagaba como 80 lucas en monedas de 10. ¿Te imagináis? Mi argumento cuando me sale un ejercicio de matemática feel like. Sí. Sí, miren. A ver, no les puedo decir nada respecto a las matemáticas porque no soy quien, pero de que sirven en la vida, sirven. Pero los logaritmos, si ustedes no van a estudiar algo respecto a matemáticas, no les sirve nada. Con que aprendan a sumar, dividir, multiplicar y restar, la hicieron. Porque seamos realistas, a ver, ¿a quién queremos engañar? Como tipo, nunca nadie va a usar la raíz en su vida cotidiana. Pero, bueno, la señora kiosco sí, sí, los kioscos cuando hacen eso, me quedo súper mal. No me estafaron, pero el tema es que no logré entender. Estoy feliz cuando me enteré que sacaron los logaritmos de la... Ay, sí. Oye, ustedes chiquillos son súper afortunados, ustedes van a dar una prueba de matemáticas como básica. Esa los odio. ¿Quién va a usar álgebra? Sí, pues sacaron logaritmos, sacaron caleta de cosas, como que ahora la prueba es súper, o sea, no primitiva, sino que es como que está mucho más fácil que la otra porque sacaron mucha materia complicada, como que ahora está álgebra, probabilidades, geometría lo básico y números, creo. Era básica, es básica y aún me cuesta, no, así a todos nos cuesta matemática, así que no se preocupen. Cualquier ser humanista me hace sentir peor porque tampoco sé. No, pero usen eso a su favor, de verdad, se los digo, usen eso a su favor, que no tienen logaritmo, que tienen raíz y potencia nomás. Dedíquense a estudiar eso, raíces, potencia, ¿listo? Y probabilidades. Pero pasa que vaya a hacerlo el Mario Dembra siempre hace eso. Sí, yo en ingeniería en medicina con la M. Ya, pero nadie lo estudió, va a estudiar, nadie lo mandó a estudiar eso. Ya, entonces vamos a pasar a impactos de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque obviamente en distintos ámbitos la revolución industrial tuvo diferentes consecuencias, ¿ya? Primero en lo económico, vimos la consolidación del capitalismo, esto lo hablamos, ¿ya? De que gracias a la revolución industrial se crea un capitalismo mucho más fuerte, mucho más sólido, y esta creencia del capitalismo financiero, ¿ya? Es decir, estar siempre acumulando riqueza. Y gracias a la acumulación de recursos y su reinversión, ¿no es cierto? Es decir, ahorrar e invertir. ¿Qué pasó en lo social? Se empezaron a crear clases sociales. De hecho, esto es muy parecido a lo que pasa en Chile con la cuestión social. Ya se empezó a crear la clase burguesa, la proletaria, las diferentes clases de burguesía. Marx. Sí, pues sí, Marx nace como respuesta a la revolución industrial, ya que Marx está en contra. O sea, no en contra de la revolución industrial, sino que del capitalismo y cómo se consolidó este capitalismo. ¿Ya? Pero sí, nace Marx y estudia también las clases sociales. Mi Marx. Por otro lado, lo urbano, no me acuerdo quién estaba hablando de esto de que llegaron las personas a la ciudad, la migración campo-ciudad.
Se refiere a esto, a lo urbano, ¿ya? Expansión de áreas urbanas, las capitales crecieron, las ciudades crecieron, ampliación de la marginalidad y la segregación, ¿ya? Es decir, que gracias a este crecimiento demográfico, también se crea lo que vendría siendo ¿cómo decirlo? Las ineficiencias vitales, ¿ya? Vivir hacinado, no tener oportunidades laborales, no tener el sueldo que uno necesita, bla, 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 ¿ya? Y como les digo, esto en Chile también pasó. Si todo lo que estamos viendo ahora también pasó en Chile, pero con 100 años de diferencia. El medio ambiente, por otro lado, empezó a crecer lo que vendría siendo ¿cómo se llama? El calentamiento global, ¿ya? Obviamente por el uso de gases de efecto invernadero, de uso de contaminantes, producción de dióxido de carbono, bla, bla, bla. Mala vivienda sobre todo y la contaminación ambiental. Sí, lo que dice Yamil es muy cierto. De repente vivían 8 personas en una habitación micro, así muy chiquita, vivían muy poquitas personas, ¿ya? Y esto era un problema porque de repente había un baño, o de repente no había espacio. Entonces, claro que obviamente genera un problema, ¿ya? Y la contaminación, como le decía, por otro lado también se empieza a quemar combustibles como loco. Entonces, obviamente, eso genera gases de efecto invernadero y el calentamiento global. ¿Cómo estás hablando? Ya no lo voy a decir porque cuando vean la clase en YouTube me van a funar. Pero nada que decir, po. Mejor me quedo callada respecto al comentario de Daniela. Solo me reiré. Ahí ustedes inferirán de qué es esa risa. Entonces eso creo que no hay... Sí, hay más. Pero hasta ahora, ¿cómo vamos con los impactos de la revolución industrial? Uy, ¿quién levanta la manito? Yasmín, te escucho. Bueno, leí el libro del Preo y sale de que los grandes empresarios, las grandes industrias, durante la revolución le quitaban los campos a la gente para plantar, en este caso, por ejemplo, trigo. Y por eso mucha gente se venía del campo a la ciudad, como que hacían como un intercambio, al final se lo jodían igual. Como un intercambio del campo a la ciudad para trabajar en la industria. Y por el campo no le pagaban nada, se lo ocupaban igual. Claro, lo que dice Yasmín es muy cierto. A esto se le llama reforma agraria. En Chile, no sé si ustedes han escuchado que también pasó en el 70 con Salvador, bueno, venía de antes, pero Salvador Allende como que la promulgó más duramente. Esta reforma agraria consiste en expropiar tierras de personas para producir. Ya esto fue lo que, como dice Yasmín, pasó mucho en la revolución industrial, que le quitaban las tierras a los campesinos, por ejemplo, porque uno, necesitaba mano de obra, y dos, también los burgueses necesitaban producir, y que no iban a llegar a contratos más legales ni nada, porque como eran burgueses, les daba lo mismo. Aún pasa que las forestales quitan terrenos. Ups. Sí, también. Sí, eso de quitar terreno y quitar tierra no es solamente esta época. Viene de mucho antes. O sea, mucho antes, viene mucho antes, durante y después, ¿ya? Y ahora esto también me interesa verlo porque vamos a ver la parte más social de la revolución industrial, ¿ya? Tenemos que recordar que antes, eso que decían que iba a pasar si ganaba Boric, confirma en la Araucanía. Sí, pues sí, es que el tema es que... Oh, me empezó a doler el brazo, chiquillos, ya, voy a morir esta noche. El tema es que la expropiación de tierra y las reformas agrarias tienen que ser muchas veces justificadas. Por ejemplo, en Chile fue justificada debido a la inflación del modelo Easy, ¿ya? Pero en algunas ocasiones, como esta, no era muy justificada, era puro capitalismo financiero, ¿ya? Esta idea de querer acumular más, por ende, obviamente los burgueses les pagaban a los políticos para crear estas reformas y las creaban, y listo. Argumento republicano promedio de expropiación. No voy a confirmar ni desconfirmar. Lo dejaré ahí a criterio de la persona que lo lea y lo escuche.
Si quema un terreno fueron los mapuches, una empresa procede a comprar el terreno a mitad del precio. Hoy me encanta porque no lo tengo ni que decir yo. Como que ustedes lo dicen. Así que no me pueden acusar nadie de adoctrinamiento porque ustedes lo están diciendo, no yo. Literal. Es que sí, pasa mucho. Pero bueno, volviendo al tema, vamos a ver la revolución industrial de forma más social, ¿ya? Porque antes de la revolución industrial había algo que se llamaba sociedad estamental, ¿ya? Que bajo diversos criterios es muy diferente a la sociedad de clase, que es la que plantea Marx, por supuesto, post revolución industrial, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La sociedad estamental no tenía movilidad, ¿ya? Es decir, tú nacías pobre y te morías pobre, ¿ya? Yo sí tengo 2 vacas. Yo sí me sé todas las comunas. Buena referencia, sí. Hoy me encantan esos memes. Como el comunismo es cuando tienes 2 vacas, cuando te sabes las comunas, cuando eres comunicativo, etc. Entonces tú nacías pobre y te morías pobre. Nacías rico, te morías rico. ¿Ya? No había una posibilidad de que el rico se volviera pobre y el pobre se volviera rico. ¿Ya? De hecho, gracias a la sociedad de clase, que es lo que vamos a ver ahora, se empezó a creer esta creencia de la meritocracia. No sé si ustedes saben lo que es la meritocracia. ¿O saben lo que es la meritocracia? ¿Qué es la meritocracia? Para los que ya tenía así, Yasmin no, Martín no. Ay, claro. Sofía, te escucho. La meritocracia era cuando la gente hacía méritos para subir de estamento social, ¿cierto? Sí. Se empezó a crear esta idea de que tú tienes que esforzarte para salir de tu clase social. Ya, de hecho, gracias a la meritocracia, nace esta creencia de que el pobre es pobre porque quiere, ¿ya? Que por mucho tiempo esa idea fue muy fuerte, ¿ya? No crean que, bueno, ahora es como talla, uno tira como el talla de la y el pobre es pobre porque quiere. Pero en esta época, había gente, mucha, si no es la gran mayoría, que creía que el pobre es pobre porque quiere, porque decían, no, es que se tienen que esforzar, porque no se están esforzando lo suficiente, que no está trabajando lo suficiente, que es flojo, no sé qué. Es cuando van, hoy pensé que decir, es cuando tienes vacas. Es cuando vas subiendo por tus méritos, claro, por tu esfuerzo, todo eso. Los he escuchado. Conozco algunos que le dicen en serio cuando quería ser popular en el colegio. Ah, claro, obviamente sigue existiendo gente que lo dice, ¿ya? Y que se queda atrapada en el siglo XIX. Em, pero, bueno, ahora está desmentidísimo que el pobre es pobre porque quiere, ¿ya? Pero en esta época se creía mucho porque empezó esta creencia de la meritocracia, ya que había que esforzarse, tenía que lograr tus méritos para salir de la pobreza. Y subir de categoría, claro. Ah, bueno, a mi colegio bailar. El apoderado menos tonto ¿cómo se llama? De mi colegio. Y eso es por la parte de la movilidad. Por otra parte, la posición. Tu posición socioeconómica dependía en la sociedad estamental de tu herencia. Es decir, si tus papás son pobres, automáticamente tú eres pobre, pero si tus papás son ricos, tú automáticamente te vuelves un privilegiado rico, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tú en la sociedad de clase, ponte tú nacías pobre y por alguna razón, no sé, ganabas mucho dinero y subía tu posición social, ¿ya? Entonces podías pasar perfectamente de ser pobre a ser rico, ¿ya? Porque lo único que se medía era el dinero. Como Teresa, claro. ¡Uy, qué buena referencia! Sí, como Teresa. Que Teresa lo único que quería era plata. Y lo hizo, lo logró casándose con el profesor de la barrera, después con Mariano, con Fernando, con no sé quién, tanta gente. Pero la cuestión es que ella subió de clase social y después ella pasó a ser una mujer millonaria, ¿ya? Independientemente de que ella vivía en una vecindad y apenas tenían para comer, ella logró ser rica.
¿Eres zapatero porque tu abuelo lo fue? ¿Eso? Claro, una cosa así, pero con el dinero, ya con la posición social. Quiero ser Teresa Mente de Tiburón. Teresa Misionaria. ¿Quién es Teresa? No, Teresa es una teleserie, ya, de una niña que nació en la pobreza y se metió a estudiar Derecho, ¿ya? Y de ahí conoció a su profesor, se casó con su profesor y su profesor obviamente era millonario, pues era abogado y profesor de civil, creo. Y nada, pues se casó con él, después se casó con otro, con otro, hasta que logró ser millonario. Igual Rubí es mejor. Nunca vi Rubí, perdón, chiquillos, nunca la vi. Era mala, se supone, pero a ver cómo yo la... Lo siento, me quedé pegada en las mil y una noche. Ay, que era buena esa teleserie. Ah, como que no la vi, perdón. De hecho, ni siquiera he visto Teresa. ¿Saben cómo vi Teresa? A puro TikTok, que me aparecen como capítulos y los veo, así. Y ni siquiera me la vi entera. Es como que me sé toda la trama por TikTok. Entonces, pero la voy a ver. Téngame paciencia, por favor. Me estoy viendo las películas de Barbie antiguas. Ya, téngame paciencia que ya voy a ver la teleserie de Teresa. Yo la veo en la mañana por YouTube. Ay, mándame cómo verla, porque no sé dónde verla tampoco. Yo soy del grupo de personas que mantiene Betty la Fea en el top de Netflix. Sí, soy. Después tenemos los derechos, ¿ya? Entiéndase que tanto en la sociedad estamental como en la sociedad de clase no existían los derechos humanos, ¿ya? Pero, ¿verdad? Oculta empezó cuando iba en séptimo básico y ahora voy por cuarto medio. Encanta, sí. Y ahí me la manda Ryan, pero sí, ¿verdad? Oculta. Lleva como 1500 episodios, fuera de talla. Pero bueno, en la sociedad estamental, los derechos lo tenían ciertas personas, X grupo de personas. ¿Quiénes tenían estos derechos? ¿Qué grupo de personas lo tenían? Los burgueses. Exacto. De hecho, ¿se acuerdan que hablamos de los derechos civiles del hombre y el ciudadano? Declarado post-Revolución Francesa. Sí. Exacto. Beneficiaban a hombres blancos, europeos, ricos. A ellos beneficiaban, ¿ya? Entonces los derechos eran arbitrarios hacia a quien querían. En cambio, en la sociedad de clase, en teoría, los derechos están garantizados para todo el mundo. ¿Ya? En teoría, en teoría. Porque es en aquella época. ¿Por qué creen que en teoría estaban garantizados realmente en la práctica? No, era como para puro llenarse la boca. Era como ahora. Chuta, no lo quise decir yo. Pero sí, en realidad no tenían, no tenían garantizado nada. Como sus vidas eran una basura igual. Pero, hey, había un libro que decía que tenían derechos. Sí. Y por último, la estructura de la sociedad, ¿ya? ¿Qué pasa? Resulta que en la sociedad estamental... me empezó a doler caleta los brazos, loco, me voy a morir. Ahora voy a hacer un símbolo diciendo que más de alguien va a sacar un pantallazo y me va a subir a Instagram. Pero resulta que la estructura era así, ¿ya? Bien Illuminati. Así, piramidal, ¿ya? Es decir, en el eslabón más bajo estaban los campesinos, los artesanos, bla, bla, bla. Después venían ¿cómo se llama? Las personas de clase media, que no recuerdo bien el nombre. Y los nobles, el clero, bla, bla, bla. ¿Ya? Era así la sociedad. Sí, así Illuminati, bien triangular. En cambio, la sociedad de clase se supone que es jurídicamente horizontal, ¿ya? Se supone que todos son iguales ante la ley y que todos tienen los mismos derechos y la bola, ¿ya? Que vimos recién que en la práctica no es así, pero en teoría sí. Carlita Mazón. Yo no les quise decir chiquillos, pero los voy a llevar con Obama. Porque él es mi pana y les voy a presentar al grupo reptiliano al que pertenezco. Pero sí, pues se creía como en esta sociedad de clase horizontal, ya que todos tenían los derechos garantizados. ¿Cómo estamos aquí? Porque creo que ahora pasamos a lo último. ¿Cómo estamos aquí, chiquitines, chiquitines?
Sale su gira de estudio. No, tengo una duda. Dígame. ¿Cómo era eso de jurídicamente horizontal? Que ante la ley todos eran iguales, ¿ya? Es decir, Ah, ya, compré. igualdad ante la ley. Por eso es como jurídicamente horizontal, así, todos iguales, ¿ya? Apaño con la idea Comprendo, de la... muchas gracias. Sí, de nada. Apaño con la idea de gira. Hacemos problemas de cuarto medio de este curso. Y ahora vamos a pasar a lo último, ¿ya? Que bueno, esto también lo vimos, ya lo vimos más o menos con la Revolución Francesa. De hecho, esto... Ay, ¿qué es la otra amiguito? Ryan, te escucho. Gira el tabo. Profe, ¿me podría repetir la última parte, por fin, perdón? ¿Es como explicar o...? Sí, por fin, perdón. Pero la estructura, no pidas perdón, pero la estructura... Sí, por fin. Ah, ya sí, no te preocupes, no pidas perdón. Ay, movía el brazo. Resulta que la sociedad estamental, la estructura social, es decir, cómo estaba compuesta la sociedad, era piramidal, ¿ya? ¿Por qué era piramidal? Porque la sociedad estaba jerarquizada, ¿ya? Había una jerarquización entre los campesinos, la clase media, los nobles y el clero, ¿ya? Que el clero entiéndase como la máxima clase social y los esclavos en realidad eran la clase social más baja, ¿ya? Porque si los esclavos se consideran clase social. En cambio, en la sociedad de clase, ya después de la revolución industrial, se entiende que existe una horizontalidad social. ¿Por qué? Porque se supone que todos ante la ley son iguales. De hecho, en las constituciones, en las actas de declaraciones de derechos civiles, se dice que todo hombre es igual ante cualquier otro en la sociedad y la cuestión, ¿ya? Pero esto es en teoría, porque en la práctica, obviamente no todos eran iguales, ¿ya? No sé si ahora sí se entiende. Sí, profe, y la última pregunta Dígame. sobre los derechos. ¿Qué significa arbitrariedad? Arbitrariedad significa como tú tienes derechos, tú no, ¿ya? Es decir, como que esta selección arbitraria, como muy selectiva de quién tiene derechos. Ya es como decir, en Chile tienen derecho las personas que midan más de 1,60 m. Eso es arbitrario, ¿ya? Porque se selecciona bajo cierto criterio. En cambio, cuando son garantizados, es que todo el mundo lo tiene indistinto a cualquier selección, ¿ya? No sé si ahí se entiende mejor. Sí, profe, muchas gracias. Sí, no se preocupen, chiquillos, si ustedes tienen dudas con cualquier cosa, pregunten sin miedo. Yo no les voy a juzgar por qué preguntar, ¿ya? Y respecto a lo que están hablando, yo les iba a proponer una convivencia online el último día, ¿ya? Pero no se los quería decir todavía. Ahí prendemos las cámaras y conversamos. Entonces, em, entonces vamos a pasar a lo que vendría siendo el... Ahí nos ponemos de acuerdo. Los últimos días nos ponemos de acuerdo para hacer una convivencia online. Ahí comemos un pancito, tomamos 11. Yo diría que tomar 11. Tomamos un tecito con un pan. Ahí nos tenemos que andar organizando. ¿Ya? Esto, ténganlo en cuenta porque la próxima clase vamos a pasar a lo que vendría siendo la Revolución Francesa. ¿Ya? Y la Revolución Francesa toma los idearios liberales, ¿ya? De hecho, a la Revolución Francesa, hablamos de política, sí, yo le doy. Ahí yo puedo expresarme todo lo que quiera porque no va a ser una clase. Entonces, sí, justamente lo que dijo Daniela. Como ahí puedo expresar mi opinión y adoctrinarlos todo lo que quiera. ¿Qué pasa? Estos idearios liberales se utilizaron para fundamentar la Revolución Francesa. ¿Ya? De hecho, la Revolución Francesa se llama Revolución Francesa y Revoluciones Liberales. ¿Ya? Estamos en el sistema de capitalismo y no vamos a ver una revolución de juventud izquierda en la de Chile. Armamos un partido político de 15 personas. Entonces se crea este ideario liberal que, bueno, lo estamos viendo igual, no es como que nunca hayamos visto el liberalismo, ¿ya? Es una corriente filosófica, ¿no es cierto?, que propone que lo más importante para una persona, en este caso un hombre, es la libertad, ¿ya? La libertad y los derechos civiles, ¿ya? Pop termina siendo un partido político.
Las religiones de Carlita. Ay, chiquillo, las cosas que usted habla. Hoy que va a estar divertida esa convivencia. La voy a grabar igual para tenerla para el recuerdo. Entonces, con esta idea de liberalismo de que tiene centrado toda como si la libertad y los derechos civiles, se impulsan pensamientos políticos, ¿ya? Que buscan, ojo, lo que buscan, bueno, lo que buscaba el liberalismo clásico, el liberalismo de la Revolución Francesa, era acabar con la monarquía absoluta, ya lo que estamos hablando recién. La monarquía absoluta para el liberalismo es todo un método de opresión, ¿ya? Porque atenta contra la libertad y la cuestión, ¿ya? Entonces aquí nosotros lo hablamos de esto, ¿cierto que sí lo hablamos? De hecho, me acuerdo que el contrato social les mandé un video y todo, y me quedé tranquila esa clase porque dije, ya, estos cabros ya saben que el contrato social no es un contrato que se firma. Ya saben que... Sí, me acuerdo que lo vimos solo por ese video. Mi meta ese día era que ustedes se fueran de esta clase sabiendo que no tienen que ir al registro civil sin ir a firmando un contrato. Pero si yo no firmaría un contrato. ¿Qué contrato si yo no firmo nada? Hablamos de estos 3 libros, ya primero la separación de poderes, Montesquieu en El espíritu de las leyes, que planteaba de que el poder no tiene que estar concentrado en solo una persona, como en la monarquía absoluta. En la monarquía absoluta el poder está concentrado en solo una persona, solo el rey manda, ¿ya? Y eso Montesquieu criticaba, él decía, no, no puede estar solo una persona liderando, sino que tienen que ser más poderes, ¿ya? Y quizás el nombre está como mal puesto. Contrato social, pero es que un nombre, ¿cómo decirlo? Eh, metafórico, pues no es como de repente las cosas, por ejemplo, aquí, por el espíritu de las leyes, no es que las leyes tengan espíritu literalmente, sino que el tema es que el caballero del video se lo tomó muy literal la palabra contrato, ¿ya? Y de repente uno al leer tiene que darse cuenta que muchas veces no es literal, ¿ya? Tómenlo en consideración para la prueba de lenguaje. Después la responsabilidad política de los gobernantes, con el contrato social principalmente. Y el contrato social, recordemos que era un libro que planteaba que el Estado debe servirse al pueblo y no el pueblo al Estado, porque el gobernante es quien le debe al pueblo. Gracias al pueblo el que el gobernante gobierna, ¿ya? No al revés, no viceversa. Y tanto el gobernante como el pueblo lo que buscan el bien común para todo el mundo, ¿ya? Y por último, yo de chiquita creía que si era literalmente un contrato así, no me el tipo. Ya, pero tú estabas chiquitita, pues el tipo, ¿cuánto tiene? Estaba haciendo un debate, ojo, estaba debatiendo en serio. Y el tipo tiene que tener como, no sé, 26 años. Diferente, po. Según yo, no sé qué opina el resto, según yo es súper diferente. O sea, yo cuando chica yo decía, hoy deberíamos imprimir más plata. Y listo, se acaba la pobreza, no puede ser tan difícil. Y claro, pues ahora, como, no, pues no se puede. Pero yo creo, a mí no me mienten, chiquillos. Yo creo que aquí todos pensamos en algún momento que imprimir más billetes sería la solución a los problemas económicos. De Chile, contrato social. No tenía idea del contrato social en el mundo era lo Sí, bueno. pero una etapa. Ah, Era como una etapa. claro, pues. Era una etapa de la que uno sale. Pero el tipo no salió nunca, ese fue el problema. Y El tipo está recién entrando en la etapa. claro, como con 27 años, ¿sí? Y haciendo un debate. Como que el tipo en el debate se enteró que el contrato social no es un contrato. Y chica no tenía idea que el contrato social era... ya. Ya está bien, está bien. Creía que también Paya y Allende eran parientes. ¿Por qué? Porque tenían bigote. No me río porque tranquilamente podría ser yo. Yo lo fui. Yo lo fui. He de admitirlo. Tengo la valentía de decir que yo pensé que había que imprimir más plata. Porque mi madre los amaba a ambos. Ya. Pensé que Allende y Pinochet pero si Pinochet y Allende eran parientes muy lejanos, no sé si ustedes sabían eso. Ellos sí eran parientes. Pero así muy lejano, anda como muy lejano. ¿De verdad? Sí, no Esto te... es una broma. ¿Ah? Mira, no te podría dar el árbol genealógico ahora, porque no me lo sé de memoria. Pero sí se han hecho estudios de que ellos dos sí eran parientes. Pero, como les digo, muy lejanos.
¿Cuál es el pariente? Ven que no toda la familia es familia. Ah. ¿Y eran padres o no? ¿Qué? Pero es que yo le encontraba tanto parecido cuando veía fotos, de verdad que se me hacían la misma persona. Es que eran muy lejanos, pues entonces ellos, yo creo que ni siquiera sabían que eran parientes. Es como que ahora uno de ustedes fuera pariente mío y ninguno de los dos sabe. Porque si son parientes muy, muy, muy lejanos, que ahí en el olvido. Po. Pinochet era primo envidioso, que quería todo lo que no tenía. Es carne de familia Pinche. Ay, que se tiran buenas referencias a veces. Ay, que son divertidos. El primo envidioso. Ya, entonces, obviando esa pequeña parte en donde hablamos sobre Pinochet y Allende y su parentesco lejano, pasamos a lo que es la libertad individual. Bueno, John Locke hablamos de que era un filósofo que creó el liberalismo social, político, y también plantea esto de la libertad individual, los derechos civiles, la cuestión. ¿Ya? Déjeme ver si... Ah, ya, esto es lo último, creo. Sí, esto es lo último. Para no molestarlos y molestarlas más. Características del liberalismo. Ya entendamos que existe el liberalismo político, el liberalismo económico. ¿Ya? La característica del liberalismo político, ¿no es cierto? Primero, la libertad individual. ¿Ya? Que no haya un Estado que me diga qué hacer y qué no. Derechos civiles, poder ejercer democracia e igualdad ante la ley. ¿Ya? Lo más importante para el liberalismo es esto, la libertad individual y ser igual ante la ley. ¿Ya? Y los derechos civiles. En lo económico, primero, derecho a la propiedad privada, primordialísimo. Que nadie me diga que no puedo tener mi propiedad privada. Segundo, libertad económica. Que nadie me diga que no puedo negociar con quien yo quiera. ¿Ya? Y tercero, algo que planteaba Smith, era la ausencia del Estado. Que si bien el liberalismo no es un anarcocapitalismo, ¿ya? El liberalismo dice, mira, sí, tiene que estar el Estado, pero muy poco, muy, 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 muy poco. ¿Ya? Y yo me imaginaba a alguien corriendo en un campo diciendo, uy, soy libre. Ay, me río porque puedo ser yo. Podría haber sido yo hace unos cuantos años. Pero no es alguien corriendo por la pradera a las 6 de la tarde mientras atardece en un cálido sol de verano. No es eso. Es más que eso. ¿Cómo estamos hasta aquí, niños, niñas, chiquitines, chiquitinas? Tiki-taka. Tiki-taka, ¿estamos ready para los 1000 puntos? Ya, súper. Entonces, miren, vamos a hacer las preguntas que hacemos toda la semana, ya para ver cómo estamos yendo con la materia, cómo quedamos con lo que vimos hoy día. Las mismas 3 preguntitas de siempre, ¿ya? Así que, nada, pues tienen 2 minutitos para contestarlas. Les pongo tiempo para que ya se vayan acostumbrando a... Tampoco tanto, ¿no? Si yo les tengo fe, pues ténganse fe ustedes también. Em, para que se vayan acostumbrando al tiempo, principalmente a eso, ¿ya? Llegó el momento. No, si usted le tiene mucho miedo a historia mundial y cuando contesta las preguntas las contestan bien. O sea, ¿qué le tienen miedo? Le tienen miedo al éxito. Así que no se preocupen, de verdad. Vamos a Es comenzar. que el nombre Historia Mundial suena mucho. Suena como que mucho para como de todo el mundo y la cuestión es de pura Europa. Fascinante. Yo la cambiaría como historia de Europa. Porque como que se menciona Sí, a así. Japón ahí en una. Para la Segunda Guerra Mundial, la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Ya, se mencionó a Japón. Se mencionó a África para la conferencia de Berlín 1884. Historia Mundial eran 3 países. Sí, porque le pusieron mucho al nombre. ¿Eh? Según yo tampoco él merecía tanto. Yo nomás que con la... Ah, yo nomás con la de Chile. No, sí, miren, la de Chile yo también le tenía miedo. Pero fíjense que la historia de Chile es muy entretenida. Porque, ¿saben qué? Les voy a decir algo. Les voy a spoilear la historia de Chile. Chile, desde tiempo inmemorable, ha tomado decisiones estúpidas, como que no hace nada bien. Entonces, cuando uno estudia historia de Chile, se da cuenta de las malas decisiones que toma Chile, ¿ya? Así que cuando veamos historia de Chile, vamos a ver las estupideces que han hecho las personas durante
2 siglos. Eso es historia de Chile, se lo resumí. Y como dice Olga, la historia de Chile es puro cagüín. También es puro cagüín. ¿Por qué? Porque por ejemplo, se mete en pelea con este otro. Oye, si la pelea entre Carlos Ibáñez del Campo y Alessandra es terrible, cuática. Es terrible, cuática. Yo me pregunto cómo dos personas se llegaron a odiar tanto. Así que, de verdad, no le tengan miedo a historia de Chile porque la cuestión es puro cagüín y pura decepción, a mi juicio. Imaginaba que la historia que era todos los países. Sí, es que dice una historia mundial. Ay, chuta, me van a pasar la historia de República Democrática del Congo y no, ni te mencionan eso. Si están bien, soy yo. Si no, Patricia. Para ver tío Denre asustándonos. Sí, el Denre, ustedes los que le puede asustar. ¿Ya? No les tengan miedo al Denre, porque no lo puedo decir así como porque estoy grabándolo, pero el Denre de verdad que no sirve para nada. Así que no le tengan miedo. De verdad que historia es más fácil de lo que parece. Hay que solamente tomarle el hilo, ¿ya? Tomarle el hilo, entenderlo, relacionarlo. Listo. Y si ustedes hacen eso, ya tienen la prueba lista. Lo demás ya es pura memoria. ¿Ya? Así que no se asusten, de verdad. Y no se los digo porque esté estudiando pedagogía en historia, porque sepa historia, no, sino que porque de verdad sí. O sea, como que no. ¿Qué es lo más difícil? Aprenderse las cosas. O como entender conceptos muy difíciles, pero fuera de eso es como es puro cagüín. Especialmente la historia de Chile, como dijo Olga. Después de la historia de Chile, somos una simulación y el país un experimento social. Para historia de Chile un buen café, sí. La historia de Chile llegan todas las semanas con comidita ahí, con cabrita ahí, expectante. Exhibición. Somos una simulación. Manuel Montt se metió con su prima, sí. Y como les digo, es pura cagüey la historia de Chile. El guionista de la serie llamada Chile está drogado. De hecho, como les digo, la cuestión, si ustedes de verdad, cuando llegamos a historia de Chile lo van a ver. Imagínense, Chile se metió en la Segunda Guerra Mundial. No sé si ustedes sabían eso, pero se metió porque nadie lo mandó. Llegó y se metió. ¿Qué levanta la mano? Yasmin, te escucho. No, esa supuesta guerra que fue contra Japón, creo, y hicieron el medio show, y después vino ¿cómo se llama? Como el representante de Japón acá en Chile, y como que hay todos amigos de nuevo, y como que duró una guerra como una semana con cueva. Ni Bueno, siquiera alcanzaron a viajar para acá, nada, no. Fue el puro show, la portada del diario, y era. sí. ¿Y saben qué fue lo más acuático que hizo Chile en esa guerra? Cortar cerezos. Cortó los cerezos de Chile, listo. Dejó a Chile sin cerezos. Eso es lo más violento que hizo. Entonces, imagínense, pues Chile le declaró la guerra en 1945 porque sí, para puro sacar cerezos de Chile. Le cortaba los cerezos y ahora le exportamos las cerezas. O sea, ¿qué le entiende? ¿Ven? A esto me estoy refiriendo, que no le tengan miedo a Historia de Chile, porque Historia de Chile, en resumen, es cagüinear y ver las malas decisiones que Chile ha tomado desde tiempos inmemorables, ¿ya? Así que, de toda confianza, les digo que no le tengan miedo. Hay cosas, créanme que matemáticas es mucho peor. No me sorprende, yo te quiero que Chile es un cartón. Chile es bandido, Chile es bandido. Y Chile es un país bien, bien especial, diría yo. Colo Colo perdió. Que se mueran los cagüineros y los humanitos estaríamos todos muertos. Y nos encanta como. Cortó esos árboles bonitos que son rosados y crecen en Japón. Sí, eso. Le dijeron a los jardineros ya. Corten los cerezos. Listo. De eso se trató la guerra. Nada más. El Sakura. Y después no me acuerdo quién fue que lo dijo. Aquí lo mencionó. Claro, y la cuestión vino el representante de Japón. Dijeron, oye, ¿y si paramos este show porque estamos siendo los dos igual de idiotas? Ok, listo. Y se acabó la guerra. Para que vean, así que no se preocupen por historia de Chile, de verdad. ¿Ya? Eso fue, de resumir, la guerra de Chile-Japón en 1 minuto. Y vestir nuevamente, claro, y nos queremos, yo te quiero, tú me quieres, nos queremos. Listo. Pero porque a Chile se le olvidó sacar la declaración de guerra. Yo peleando con la primera fase con mi like. Claro, que sí fue. De verdad que una pelea de niños de primero básico es menos tonta que la guerra. ¿Sí? La decisión más estúpida de Chile. La
La decisión menos estúpida de Chile. Es que me da risa porque lo peor que fue que Chile le declaró la guerra, po. Chile. O sea, Chile dijo, ya, estamos en guerra. No Japón, no fue Japón quien lo declaró. De hecho, Japón estaba como, güey, ni te topo. No sé, no sabía ni que existías. Y, y Chile declarando la guerra a Japón y todo. Y yo, bueno, serio, amigo de Facebook. Claro, ya, pero igual ganamos. No sé si ganamos, anulamos la guerra o no sé. Es que tampoco es como que hubo una guerra, si solamente cortamos cerezo. Cuando se trata de hacer el bacán, se vuelvan a seguir en Instagram. Claro, en Japón ni sabían pronunciar la palabra Chile. Claro, así como que ni sabía que existe Chile. Como, ¿Chile qué es eso? ¿Un pan? No, no es un tipo de arroz. Ay, qué fome, perdón. Chile es como el que se supone a cantar el lamento boliviano del carrete. Ay, qué buena. Chile sería como esa persona que se quiere meter en... Chile es como en Estados Unidos chiquitito. Saca la guitarra. El colegio quiere estar con uno de los cursos más grandes. Ay, que hoy las personas que van a ver esto en YouTube van a saltarse toda esta parte porque ahora es pura risa. No ha pasado nada como... No sé. Ay, qué buena. Hemos estado como 10 minutos hablando de la guerra de Chile-Japón y el fracaso que fue esa cuestión. Ya, pero vamos a pasar a las preguntitas, chiquillos y chiquillas, porque lo estamos alargando mucho y a lo mejor alguna persona tiene que hacer algo. Así que pasamos a la primera preguntita, ya con toda la confianza del mundo, como les dije, esto no es difícil, es como seguirle el hilo, ya, no le tengan miedo. Ténganle miedo a matemáticas, esa cuestión sí que tenerle miedo, pero historia no se preocupen. Aparte, no es por presumir, pero están en clases conmigo. No, mentira, pero le vamos a dar las preguntitas para ver cómo vamos, ¿ya? Cómo estamos entendiendo esta parte, ¿ya? 2 minutitos para contestarla desde ahora, ya. Matemáticas. ¡Ay, qué buena referencia, Daniela! ¡Uy, ni me acordaba que hiciste esa canción! Muchas gracias por desbloqueármela. ¡Ay, qué bueno! Yo también los quiero mucho, chiquillos, me hacen reír caleta. Yo las paso súper bien, al menos con ustedes, no sé ustedes, pero yo las paso súper bien aquí. Este es mi momento para pasarlo bien, para estar con mis chiquitinas, pasándolo chancho. Es bacán porque es como un Kawin así, pero un Kawin histórico. Claro. Sí, la historia es puro cagüín. Gol. ¿Quién goleó? ¿Contra qué está jugando Colo Colo? Partiendo por ahí. No tengo idea con quién juegan. Yo sé que Colo Colo fue un cacique mapuche, nada. Ahí quedé yo. Colo Colo. Ah, mira. Bueno, felicidades a los que son del Colo. Se acabó el tiempo, chiquitines, chiquitinas. Y los y las felicito porque todos contestaron bien. ¿Ven que no tienen miedo a nada? ¿Ven si ustedes saben, si ustedes pueden? Ustedes ustedes no tienen que ir con miedo a la prueba. La prueba tiene que tenerle miedo a ustedes. Vayan con esa mentalidad, con esa actitud. Nadie aquí se equivocó, nadie. Y evidentemente aquí, ¿qué pasa con el avance tecnológico? Bla, 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 bla. Esta tecnología permitió ¿qué?
incrementara la capacidad productiva. Obviamente que se empezaran a producir más bienes, servicios, bla, bla, bla. ¿Ya? Así que bien, un aplauso a ustedes. Pasamos a la segunda preguntita. ¿Ya? A la cuenta de 1, 2, 3. Todo chileno que como muchos los TikTokers influencers. Claro. Como que están. ¿Se imaginan los personajes históricos con TikTok? Así como se puntaje en historia. Pero hey, puntaje nacional de historia. No es menos. Maite, no hay alternativa G, por si acaso. Lo sé. Ah, a propósito. Ah, ok. Ah, de asfalto. Ay, me encanta lo que hago. Ay, mi vida. De alfa. Ay. Hoy estoy desconcentrando a los demás, perdón. Ay, qué divertido. Ya se acabó el tiempo, chiquillo, chiquilla. Uy, que me salen con sus tonteras tan buenas. Ya. También, de nuevo, todos la contestaron bien. Ven, al éxito le tienen miedo ustedes. Quiero que seas profe de mi hijo. Futuramente. Ten hijos primero. Aquí está hablando sobre el liberalismo en el ámbito social. Pero ¿cuál es la contradicción en el liberalismo, más que nada relacionado a lo que vendría siendo el movimiento abolicionista? Pensé a lo mejor, dije como chuta, les costará esta pregunta por el movimiento abolicionista, porque no lo hemos visto, no lo hemos dicho. El movimiento abolicionista fue este movimiento que buscaba erradicar la esclavitud, ¿ya? Y obviamente los derechos individuales beneficiaron fundamentalmente al hombre blanco, ¿ya? Los esclavos negros no eran dignos de este derecho. Para la mentalidad de obviamente los burgueses blancos, ya no crean que lo que yo creo. Pasemos a la tercera y última pregunta para dejarlos libres el día de hoy. Adiós, que fue buena esa cuestión. Ah, claro, cuando ya se logró abolir la esclavitud, bueno, es que depende, porque en algunos países se logró abolir en el siglo XIX, ¿ya? Pero en otros países se abolió en el siglo XX, ¿ya? De hecho, en Chile nunca hubo como esclavitud tan fuerte, y la única que hubo fue en el siglo... Ya, lo voy a aclarar después para que lea la pregunta mejor.
Cuando acabe el tiempo te contesto, Daniela. Les queda poquito tiempo, chiquillos, para que hagan contestar, ¿no? Se acabó el tiempo. ¿Esta está más difícil, encuentran ustedes? ¿Sí? De hecho, esta pregunta era un poquito más fácil de lo que ustedes creen. Veámoslo de esta forma, ¿ya? Leamos la pregunta. Dice, el proceso de la revolución industrial suele ser dividido en dos periodos. Los vimos hoy día. ¿Dónde volvamos? Ahí está. Ahí. Uy, hay una cuarta. Va. Revolución industrial suele ser dividido en... ¿Qué? ¿Me ven? Que se me salió Se me salió, parece que se me salió el del teléfono. ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? Sí se escucha. Ya. Uy, que me dio como un mini infarto. Y ahora sí. Ya. Ya, pues resulta que entonces la revolución industrial suele ser dividida en dos periodos. Los vimos, que la primera fase y la segunda fase, ¿ya? La primera diferencia entre ambos periodos, ya lo que los diferencia, es que primero, o sea, en el primer periodo, surgió una doctrina que fomentó la libre empresa, ¿ya? Es decir, la libre competencia. Liberalismo, lo vimos, ¿ya? Una libre competencia en donde hubiesen diferentes oferentes para diferentes demandantes, qué sé yo. Y en el segundo se desarrolló teorías que la A no podría ser porque no se critica el imperialismo, es más, ni siquiera todavía existe como teóricamente, ¿ya? Defendían las demandas obreras. Esto es cierto, pero no responde a la pregunta. ¿Por qué? Porque resulta que esto no es lo que diferencia a los dos, ¿ya? Es más, las demandas obreras están tanto en la primera como en la segunda fase. Postulaban el fin de la industrialización, aquí menos podía ser la D, porque obviamente no se buscaba el fin de la industrialización, al contrario, se seguía fomentando. Defendían el regreso al feudalismo, esta no tenían no tenían por dónde sacarla. Pero sí justificaban el monopolio. Veamos la diapositiva anterior, de hecho era de esta de la segunda fase. Estamos viendo, surge el capitalismo financiero, esta idea, esta percepción de que mientras más riqueza, mejor, y las tendencias monopólicas, ¿ya? Estas tendencias a que haya un puro oferente por un puro demandante, ¿ya? O sea, no por un demandante, pero por varios demandantes hay un puro oferente, ¿ya? Ah, esta es la segunda. No sé si eran las personas que les costó, lo entendieron ahí mejor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahí sí? Ya, súper. Déjenme ver esta pregunta. No sé qué es esta pregunta acá. Esta pregunta iba en economía, yo no sé qué hace aquí esta pregunta. Ya, pero entonces estas vendrían siendo las tres preguntitas de hoy día. ¿Ya? ¿Cómo estamos hasta aquí? Vamos entendiendo bien la materia hasta ahora, porque la próxima clase va a haber Revolución Francesa. Eso ya es más historia, historia, ¿ya? Por eso les quiero preguntar si aquí estamos bien, porque para entender la Revolución Francesa tenemos que entender el liberalismo. Ya no podemos entender una sin la otra. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Los y las demás? Todo bien. ¿Todo bien? Ya, súper. Entonces vamos. Bueno, les quiero recordar humildemente que
Tengo donaciones voluntarias por si alguien quiere aportar a esta futura profesora de historia. Si no, está excelente. Sí, está excelente. ¿Ya? Ahí están mis datos por si alguien quiere ayudarme. ¿Ya? Voy a dejar de grabar.